Hoy quiero hablarte y meditar acerca de una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y yo la titulé Todo lo que necesitabas era a mí. ¿Cuántas veces has pasado en tu vida que has buscado satisfacer tu corazón con cualquier otra cosa menos con el Señor? Hay gente que se pone triste y lo que hace es tomarse una copa para sentirse mejor. Hay gente que dice, hoy me deprimí, hoy me merezco una hamburguesa así de este tamaño con unas papas, porque siempre soy fit, pero cuando estoy triste tengo un atascón de comida para sentirme mejor. ¿Cuántas personas al tener una fractura amorosa, lo primero que hacen es pasar este duelo de tristeza, pero también amargarse en su corazón y echar la culpa a todos menos a ellos? ¿Me estoy explicando lo que te quiero decir? ¿Cuántas veces has buscado un placebo en tu corazón con tal de no ir a Dios a resolver tus problemas? Yo muchas veces he tenido que obligarme a mí misma a ir a la oración, a buscar la fuente de vida antes que buscar cualquier otra respuesta en otras personas. Entonces, quiero hablarte acerca de esto, de que todo lo que necesitamos tú y yo es al Señor. No importa cuál sea el faltante. Tal vez el faltante sea un esposo, tal vez el faltante sea un buen amigo, tal vez el faltante sea un amor, tal vez el faltante sea una familia. Ponle nombre. El Señor es capaz de satisfacer nuestro corazón en medio de todas las temporadas que podamos experimentar. ¿Me dices amén? Estaba escuchando una historia de una mujer, no recuerdo el nombre, creo que se llama Nala Myers, y esta mujer es una mujer de 22 años que creció en la iglesia cristiana. Ella es hija de un pastor de la iglesia bautista y siempre creció dentro de la iglesia. Escuché su testimonio y dice ella que ella servía en la iglesia, daba clase a los niños, ponía las letras de las canciones, siempre estaba dentro de la iglesia como hija de pastor, y ella dice que nunca en su vida se atrevió a abrir la Biblia y a leer. Lo único que enseñaba era lo que ella escuchaba de su papá y iba y se cuenteaba a los niños, ¿no? Iba y hacía su servicio, pero nunca jamás abrió la Biblia ni la leyó. Y esto le trajo consecuencias muy poderosas en su vida, porque cuando ella creció, a pesar de estar sembrada en la iglesia, nunca conoció a Jesús. Ella dice que al estar dentro de la iglesia y al ser hija de los pastores, ella no experimentó la vida normal, nunca salió a fiestas, nunca experimentó una copa de vino, nunca la dejaban salir de su casa, entonces siempre vivió dentro de la atmósfera de la iglesia. Entonces, cuando ella crece, lo que hace, como no conoce a Jesús, el hecho de estar dentro de la iglesia no significa que tú vas a conocer a Jesús. Conocer a Jesús significa que tú vas a tener una relación con Jesús. Esta mujer no la tuvo. Y entonces ella experimenta que cuando crece dice, bueno, papá, yo no quiero esto, yo no quiero ser parte de esta iglesia, yo quiero irme y disfrutar mi vida. Nala cuenta que un amigo se le acercó y le dijo, oye, tú estás muy bonita, tú serías un hitazo, tú serías alguien muy exitoso en OnlyFans. Si alguien sabe qué es OnlyFans, ¿qué es? ¿Alguien me puede decir qué es OnlyFans? Una plataforma de pornografía o erotismo. ¿Sale? Entonces, no es pornografía como tal, hasta donde yo sé, solamente es erotismo. Entonces, tú pagas a la plataforma y entonces las mujeres que están en OnlyFans te mandan material erótico. ¿Sale? Entonces ella dijo, pues sí, debería yo de experimentarlo. Y Nala se mete en el 2020
a experimentar esta parte de ser creadora de contenido para OnlyFans. Ella dice que durante esta temporada de su vida, ella empezó haciendo material erótico, pero se vio tan inmiscuida en el ambiente que terminó haciendo, pues literal, pornografía. Y dice que en esta introducción a este ambiente, ella tenía que estar drogada, tenía que estar medicada, tenía que estar totalmente alterada en sus sentidos para poder hacer las escenas que le pedía la agencia que la había contratado. Por otra parte, ella dice que al mismo tiempo experimentaba que ganaba mucho dinero. Dice ella que ella solamente tenía que chasquear los dedos para tener todo lo que ella quería. Entonces dice que cuando ella se sentía muy triste, muy absorbida por el ambiente en el que ella se estaba desarrollando, ella se compraba una bolsa y entonces se curaba con un viaje y entonces iba y se gastaba millones en ropa de lujo. Y ella dice, y todo eso no me llenó. Ella cuenta que un día, estando en su sala totalmente desbordada, después de haber tenido haber grabado algunas escenas pornográficas, ella dice que se sentía muy absorbida, muy sucia, muy, que no podía encontrarse a sí misma, y ella hace una oración y le dice, y le dice al Señor, si tú realmente existes, dímelo. Porque todo el tiempo que yo pasé en la iglesia, yo jamás te conocí y nunca te vi. Pero si hoy tú eres verdad, por favor dime que tú eres verdad. Y dice Nala que ella cerró los ojos y que cuando cerró los ojos, ella se vio a sí misma en una imagen que Dios le mostró, cómo ella compraba bolsas, cómo ella compraba teléfonos, cómo ella viajaba, cómo ella satisfacía su vida. Y dice que al cerrar los ojos por segunda vez, comenzó a ver letras dentro de las imágenes que Dios le mostraba y que empezó a formarse unas palabras en la imagen que Dios le estaba dando cuando ella cerraba los ojos. Y lo que decía la imagen era, todo lo que necesitabas era a mí. ¿Sabes? Y dice que ella, cada vez que cerraba los ojos, la palabra otra vez se volvía a formar dentro de sus ojos y volvía a decir, todo lo que necesitabas era a mí. ¿Sabes? Y dice que ella tuvo una conversión totalmente espiritual y esa noche ella dejó todo el contenido, cerró sus páginas, dejó todo lo que ella estaba haciendo para seguir esta búsqueda de Jesús, y ella descubrió que Jesús era lo único que le podía satisfacer el corazón. ¿Me estoy explicando? Ahora quiero decirte, es el testimonio de ella, pero nosotros muchas veces hemos tenido carencias en el corazón que hemos querido llenar con cualquier otra cosa. Tal vez amantes, tal vez, ¿qué te gusta? Amigos que no tenían que haberse relacionado contigo. Tal vez relaciones en las que no te tuviste que haber metido. Por satisfacer a lo mejor la soledad, el sentimiento, cómo me siento hoy, que te llevaron a tomar decisiones que no eran las correctas. Y que Dios nos lleva y nos llama hoy a decirnos todo lo que necesitamos en la vida es a la fuente de vida, que es Jesucristo. ¿Me dices amén? Ahora, fíjate bien, vamos a Génesis 29, 16, 30, por favor. Y quiero que lo leamos juntos. Génesis 29, 16, 30. Dice, Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Lea tenía ojos bonitos. Otras versiones dicen que Lea era de ojos tristes.
Algunos comentaristas dicen que Lea tenía algún tipo de ceguera que le hacía que sus ojos no fueran tan bonitos, sino que fueran ojos decaídos. Entonces, la NBI dice, bueno, los tenía bonitos. Mientras que su hermana Raquel era una mujer muy hermosa. Dice la NTV, aparte, era hermosa y tenía bonito cuerpo. Así lo define la NTV. Entonces tenemos dos hermanas, una agraciada y la otra desgraciada, por así decirlo, ¿no? Una bonita y la otra no tan bonita. Lea era de ojos tristes, la Biblia no dice que tenía buen cuerpo, pero de Raquel dice, esta era bonita, era bella y tenía, dice la NTV, buen cuerpo. A cualquier hombre le podía gustar, pero a Lea no tanto, ¿sale? Entonces después dice, como Jacob se había enamorado de Raquel, dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Vamos a hacer un poco de hermenéutica. Vamos a irnos al contexto cultural de lo que está pasando en este pasaje escritural. ¿Por qué lo hago así? Para que tú vayas viendo cómo estamos interpretando las escrituras y también puedas hacer tu tarea, ¿sale? Jacob viene de haberle robado la primogenitura a Esaú, ¿sale? Jacob es hijo de Isaac y es hijo de Rebeca, ¿sale? Entonces, Jacob le roba la primogenitura a Esaú y Jacob sale huyendo de la tierra. Y la mamá le dice, vete con tu tío Labán porque Esaú te quiere matar. Entonces, Jacob corre y se va a una tierra lejana, con costumbres lejanas, con dioses lejanos. Y ahí se encuentra a la familia de su tío, o sea, Labán, y a su prima Raquel y a su prima Lea. La palabra de Dios en algunos versículos anteriores describe que cuando él va llegando, lo primero que ve es a Raquel. Raquel era pastora y Raquel estaba pastoreando las ovejas y dice la Biblia que lo primero que vio fue a Raquel viniendo y entonces Jacob empezó a llorar y le dio un beso. En la cultura judía en ese tiempo no estaba permitido darle besos a las mujeres, solamente si era tu familiar, ¿sale? Entonces Jacob lo que hace es que ve a Raquel y dice, esta es mi prima, la voy a saludar y le da un beso. Algunos comentaristas dicen que cuando la ve, como es lo primero que ve, Jacob viene totalmente destruido porque viene sin familia, sabiendo que se robó algo que no le pertenecía y que aparte su hermano le odiaba, que no lo quería. Entonces, él viene con el corazón destrozado de un viaje largo y lo primero que ve es a Raquel, un familiar, y lo que hace es besarla. Y dicen algunos comentarios que desde que la vio se enamoró de ella, no por lo bonita, sino fue un factor importante, sino por el vacío de su corazón de no tener a nadie. ¿Sale? Ahí está el contexto cultural. ¿Sabes? Ahora, fíjate bien. Dice la palabra de Dios que él se enamora de Raquel y dice, Labán, o sea, tío, yo quiero casarme con tu hija. Y Labán le dice, sí, perfecto, pero ¿sabes qué? Tienes que trabajar 7 años por ella. Los comentarios bíblicos dicen que era un dote muy alto. Cuando no sé si tú te has casado, pero cuando yo me casé, mi esposo dio un dote simbólico. Entonces él trajo unos panecitos, unas gallinas, unas palomas para venirme a pedir con mi papá. ¿Por qué? Porque así era la costumbre en su pueblo. En Oaxaca aún se sigue dando. Entonces dan un dote. O sea, es como decirle a la familia, mira, yo quiero a tu hija, quiero casarme con ella y te voy a dar un dote a ti, padre de mi suegro.
¿sale? Tengo 4 vacas, 4 ovejas, ¿sale? Entonces eso es dar un dote. Y lo que hace Jacob es hacer un trato con Labán y dice, te voy a dar un dote. Voy a trabajar 7 años por esa mujer. Y Labán dice, perfecto. Entonces dice la Biblia que Jacob empieza a trabajar sin ninguna ganancia, solamente el hospedaje y la comida. Pero dice la Biblia que a Jacob se le hizo como un día, porque estaba enamorado de esa mujer. Algunos comentarios bíblicos dicen que el amor de Jacob era totalmente enfermizo hacia Raquel. ¿Por qué? Porque versículos después, cuando Jacob cumple los 7 años de trabajo, lo que hace Jacob es decir, bueno, ya cumplí los 7 años de trabajo, dame a tu hija Raquel porque quiero acostarme con ella. ¿Quién en sus 5 sentidos pide a una mujer así? ¿Me explico? Está implícito que cuando tú pides a una mujer para casarte con ella, tú vas a tener relaciones sexuales con ella. Pero nunca vas con el padre y le dices, oye, dame a tu hija porque me quiero acostar con ella. ¿Cómo se escucha eso? Muy escandaloso, ¿no? Por eso algunos comentarios dicen que el amor de Jacob era totalmente enfermizo por el amor de Raquel. No era sano. ¿Sale? Vamos a seguir leyendo. Ya ni sé en qué versículo voy, pero dice, entonces Jacob dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado, dame a mi esposa para que me acueste con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta, pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob. Es decir, le cambiaron la esposa. Jacob, ¿por quién había trabajado? ¿Y a quién le dieron? A Lea. Le dieron a la más feíta, por así decirlo, la de ojos tristes. ¿Sale? Dice la palabra de Dios que la noche de bodas, ellos tuvieron su noche de bodas y Jacob nunca se percató que era Lea la que estaba ahí adentro y no Raquel. ¿Por qué? Porque la cultura judía, cuando te casas, te ponen un velo de aquí hasta acá. Y nunca te enteras, pues, que es ella, ¿no? La mujer estaba tapada. Entonces, cuando están en el lecho, en la cama, donde van a consumar su matrimonio, algunos comentaristas dicen que Lea jamás abrió la boca. Que Lea, mira, calladita y cooperando. ¿Me explico? Mientras que Jacob estaba en un éxtasis, porque estaba teniendo a la mujer por la cual él había trabajado y que era el deseo de su corazón. ¿Me estoy explicando? 2 historias totalmente diferentes. Lea, sabiendo que estaba usurpando el lugar de la hermana, y luego Jacob, teniendo relación con una mujer que no estaba ahí. ¿Y tú cómo te imaginas a Raquel? ¿No te la imaginas llorando, sabiendo que ella no estaba en el lecho de amor con su esposo? Yo me la imagino llorando, triste, sabiendo que su papá había traicionado a Jacob, pero que aparte también la había traicionado a ella y que había metido a la hermana y no a ella. ¿Te das cuenta qué desastre familiar? ¿Qué desastre en el corazón de Lea? ¿Qué desastre en el corazón de Jacob? ¿Y qué desastre en el corazón de Raquel? Una historia familiar compleja. Después dicen los versículos posteriores que cuando se despierta Jacob, se da cuenta que la que estaba al lado de él no era Raquel, sino vio así. Vio a Lea. ¿Me explico? ¿Cómo te sentirías tú si en la mañana te dieron gato por liebre? ¿Me estoy explicando? Y entonces dice la Biblia que Jacob salió con Labán y le dijo, oye, me engañaste. Yo te trabajé por Raquel y tú me diste a Lea. ¿Y sabes con qué le sale Labán? Le dice, sí, pero en nuestra cultura la mayor se debe de casar primero. ¿No? Entonces lo engaña. Primer principio que te quiero enseñar.
Jacob venía de engañar a Esaú. Jacob venía de haberse robado algo que no le pertenecía. Hasta se puso el vello aquí para parecerse a Esaú, porque Esaú era peludito y pelirrojo y Jacob era lampiño. Y fue y engañó a Esaú y le dieron la bendición a él. El que engaña, el que siembra, así cosecha. Después Jacob le hicieron exactamente lo mismo. Le cambiaron, le robaron, le engañaron. Entonces, para que ahí te quede, la Biblia se cumple, se crea en ella o no. Quien engaña, también así le tratarán. ¿Me dices amén? Ahora fíjate bien, vamos avanzando un poquito más. Por eso dice, la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta, y por 7 años más de trabajo te daré a la otra. Fíjate bien, si a ti, Mike, te engañan y te dan a una por otra y te dicen, ahora termina la semana nupcial, ¿cómo te sentirías toda esa semana? Frustrado, porque estás festejando unas bodas que no querías festejar, con la mujer que no querías festejar, y estás siendo obligado a terminar una boda que tú no pediste. ¿Me explico? Yo creo que esa semana fue para todos muy tortuosa, menos para Labán, porque Labán lo que estaba haciendo es tener a Jacob 7 años más, porque él quería que Jacob siguiera bendiciendo su tierra. Pero ahí todos perdieron. Y luego fíjate lo que dice. Labán le entregó también a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bila y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Fíjate bien, tenemos 2 hermanas, 2 esposas ahora. 2 mujeres de Jacob, pero ¿qué crees? Una era más amada que la otra. Fíjate bien, por una habían trabajado 14 años y por la otra no dio ni un solo día de trabajo. ¿Me explico? La despreciada en esta historia era Lea, pero también al mismo tiempo la que había usurpado un lugar que no le pertenecía. Y estas 2 hermanas empiezan a entrar en una crisis existencial, porque empiezan a pelear por un hombre. Empiezan a agarrarse del chongo con todo lo que tienen por un hombre. Y aquí quiero decirte, el único que puede satisfacer tu corazón es Dios. Fíjate bien lo que pasa después. Empiezan a tener hijos. Génesis 29:31. Lea comienza a tener el primer hijo. Y dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto Raquel permaneció estéril. Ahora tenemos 2 mujeres, que una era feíta, otra guapa. Una amada, otra despreciada. La guapa era estéril y la otra sí podía tener hijos. Ninguna de las 2 tenía la historia perfecta. ¿Te das cuenta? A las 2 mujeres algo les faltaba. A una le faltaba el amor de su esposo y a la otra le faltaba hijos. ¿Te das cuenta? Y entonces Lea, dice el 29:32, Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Lea estaba buscando el amor de su esposo y estaba agarrándose con uñas y dientes para darle algo que le hiciera ser más amada, ser más valorada, ser más aceptada. Yo me imagino, me pongo en el lugar de Lea
y yo me sentiría, aparte de no tan agraciada, despreciada, totalmente sabiendo que mi hermana es más amada que yo, que mi esposo jamás me deseó ni me quiso, buscando algo para que mi esposo me ame, entendiendo que si le doy un hijo, él me va a amar más. Pero ¿sabes qué? No pasó. No pasó. A Jacob dijo, bueno, muchas gracias por el hijo, pero seguimos completamente igual tú y yo. Fíjate bien, Jacob, a pesar de que no la amaba, no se dejó de acostar con ella. ¿Te das cuenta? Fíjate bien, si tú no amas a una persona, no te deberías de acostar con ella. Pero Jacob, aún todavía sabiendo que no la amaba, sí se deleitaba en su cuerpo y se aprovechaba de ella, porque tuvo hijos. Pero ¿qué dice la Biblia? No era amada. Ahora fíjate, Génesis 29:33. El primero, ¿cómo se llamó? Se llamó Rubén, que significa el Señor ha visto mi aflicción, ahora mi marido, ahora sí me amará mi esposo. El segundo, Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo al que llamó Simeón, porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada, por eso me dio también este hijo. El segundo hijo la seguía consolando. Dijo, bueno, sigo sin ser amada, pero este es el segundo esposo que le doy este es el segundo hijo que le doy a mi marido. Seguramente con este hijo sí me va a amar. ¿Cuántas veces, mujeres, nos hemos visto así? Buscando pretextos para ser amadas, buscando pretextos para ser deseadas, buscando pretextos, agarrándonos de todos lados para que alguien nos vea, para que alguien nos dé valor, para que alguien sepa que aquí estamos, para que alguien sepa que sí valemos. Lea lo que estaba haciendo es dar hijos. Fíjate bien, Génesis 29:34. Luego quedó embarazada de nuevo, este es el tercer hijo, y dio a luz un tercer hijo al que llamó Leví, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Esta historia se está volviendo deprimente. ¿Estás de acuerdo? Esta mujer ya era una coneja. Ya había dado hijos y seguían sin amarla. ¿Has visto ese TikTok que dice, ¿cómo te llamas? Saraí. ¿Y cuántos hijos tienes? 5. ¿No lo han visto? 5. Y total que su marido la había dejado, pero ella le había dado 5 hijos a su esposo y al final el esposo se fue con la amante, ¿no? Entonces, es una historia parecida. Lea estaba dando hijos y estaba buscando el amor y estaba buscando que la vieran y estaba buscando que la desearan y al final nunca fue amada. No hay un solo versículo donde diga y Jacob terminó amando a Lea. Jamás de los jamases. El cuarto hijo. Ahora quiero decirte, este hijo es muy importante porque Lea comenzó a vivir un proceso con el Señor. ¿Por qué lo sé? Por lo que pasó en esta temporada de su vida. Cuando tuvo el cuarto hijo, la Biblia no lo dice como tal, pero está implícito que Lea tuvo un encuentro con Dios. ¿Por qué? Fíjate bien, Génesis 29:35. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo, ¿qué dijo? Esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de dar a luz. Solamente hasta que ella alabó al Señor, encontró la satisfacción de su corazón. Solamente hasta que ella alabó al Señor. Ella entendió que Jacob, por más que ella hiciera, no sería una mujer amada. Y entonces ella empieza a tener un encuentro con el Señor, empieza a tener esta parte de la adoración. Y entonces ella a su último hijo le dice, este se va a llamar Judá. Porque esta vez, dijo, esta vez
solamente alabaré al Señor. Y cuando alabamos al Señor, damos gracias por lo que Él hizo en nosotros. ¿Te das cuenta? Y entonces Lea descubre todo lo que necesitaba era al Señor. Todo lo que necesitaba era al Señor. Buscó placebos. Seguramente cuando sus hijos le nacieron fue el día más feliz. Pero lo que ella quería no era tener hijos. ¿Qué quería? El amor de su esposo. Y no lo tuvo. Buscó placebos. Y al final, solamente cuando adoró y alabó al Señor, encontró la satisfacción de su corazón. Maite, Sandra, Diana, Silvia, todas las mujeres que están aquí hoy, busquen la satisfacción de Dios todos los días de su vida y no busquen placebos que les den falsa felicidad. Obviamente un hijo te da felicidad, un esposo te da felicidad, todo te da felicidad, pero la satisfacción verdadera es Dios. ¿Me dices amén? Ahora quiero decirte que Lea, a pesar de que no era tan agraciada, fue la que mayor propósito tuvo, más que Raquel todavía, porque de Lea salen la mayoría de las tribus. ¿Te acuerdas de las 12 tribus de Israel? Bueno, pues son las madres de las 12 tribus de Israel es Raquel y Lea. Y la mayor de las tribus, de quien tiene mayor cantidad de tribus es Lea. Y las más importantes salen de ahí. Leví, que es la línea sacerdotal, ¿te acuerdas del tabernáculo? Leví, que es la línea sacerdotal, y Judá, que es de donde viene Jesús. ¿Te das cuenta? Lea tenía un propósito, pero no lo podía ver. ¿Por qué? Porque había sido invadida por lo que la sociedad había dicho de ella. La sociedad había dicho de ella: eres de ojos tristes, eres fea, eres despreciada, no eres amada, por lo tanto no tienes propósito. ¿Te das cuenta? Pero la Biblia nos enseña que Lea sí tenía propósito. Salen 7 tribus y las más importantes, Leví, línea sacerdotal, y Judá, línea de el Mesías. Había propósito en la más extraña. ¿Me dices amén? La que buscó satisfacer su corazón con deseos extraños, con deseos que no iban. Cuando encontró al Señor, el Señor la bendijo y todavía bendijo sus generaciones y le dio las 2 tribus más importantes. Fíjate bien, cuando nace Judá, que es la tribu de Judá, dice: esta vez alabaré al Señor, una de las tribus más importantes. Desde ahí estamos viendo al Mesías. Cuando Judá nació, de ahí viene la tribu. Cuando Lea comenzó a adorar. Ahora fíjate bien lo que te voy a enseñar. Vamos con Raquel. Fíjate, mientras Lea estaba viviendo todo esto, Raquel también estaba viviendo su propio trauma. Porque no por bonita no sufres. ¿Sí me explico? No por acuerpada no sufres. ¿Me estoy explicando? También las mujeres bonitas y bellas sufren. Perdón que me dirija tanto a las mujeres. Esta predicación es más para mujeres, pero algo debemos de aprender también los hombres. No por bonita dejamos de sufrir. Ya me agregué porque yo me considero bonita. Fíjate bien lo que le pasó a Raquel. Bonita, acuerpada, amada, deseada por su esposo. La señora de la casa. Fíjate bien, vamos aquí a Génesis 29, 3, no, perdóname, estoy un poquito... Ya, Génesis 31. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob:
dame hijos, si no me los das me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y dijo, ¿acaso crees que yo soy Dios? Él es quien te ha hecho estéril. ¡Qué problema! Ahora tenemos a la bonita, a la cuerpada, a la deseada, viendo a Lea de lejos. Y Lea estaba desde acá. ¿A mí quién me puede envidiar? Yo soy fea y despreciada. A mí nadie me ama. ¿Te das cuenta las dos historias? Y Raquel acá. Si yo fuera como ella, si tan solo Dios me hubiera dado hijos a mí, si tan solo Dios me hubiera dado lo que ella tiene. ¿Te das cuenta? Dos mujeres viviendo dos realidades. Y una y la otra no se daban cuenta de lo que estaban experimentando cada una. Y aparte, hermanas. Raquel es la más loca, porque fíjate lo que se le ocurre. Vamos al 33:8. Aquí tienes, está hablando Raquel a Jacob. Aquí tienes a mi criada Bila, propuso Raquel. Acuéstate con ella. Así ella dará a luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer a su criada Bila y Jacob se acostó con ella. Dirían por ahí, ¿a quién le dan pan que llore? ¿No? Imagínate, tú pondrías a tu esposo en manos de otra mujer para que tenga sexo con ella, para tú adquirir lo que tú necesitas. ¡Qué falta de amor de Raquel! Y si nos vamos más profundo, ¿qué espíritu tan jezabélico? Vete más profundo a las escrituras. Jezabel manipula y Jezabel logra lo que quiere. Cuando yo leía esto, le decía a mi esposo, ¿qué carga espiritual, qué espíritu tan jezabélico se está moviendo en Raquel? Porque lo que está haciendo es manipular la situación, entregando a su esposo a otra mujer para obtener el hijo que Dios no le había dado a ella. ¿Te das cuenta de lo preocupante y del amor enfermizo, de esta envidia enfermiza hacia su hermana? Que necesitaba a fuerzas tener un hijo para decir, yo también tengo hijos. ¿Por qué lo sé? Vamos más adelante. Bila quedó embarazada y dio un hijo a Jacob. Y Raquel exclamó, Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. ¿Tú crees que Dios le había hecho justicia? O sea, aparte ella se engaña sola. Dios no le había hecho justicia. Ella se hizo justicia sola. Y no conforme, fíjate lo que sigue después. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Bila, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo a Jacob. O sea, otra vez lo volvió a dar. Y Raquel dijo, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Porque por eso Raquel lo llamó Neftalí. O sea, otra cosa hubiera sido que Raquel hubiera dicho, le di 2 hijos a mi esposo a través de Bila, porque lo amo, lo adoro y era mi pasión darle hijos. Pero no hizo eso. ¿Qué hizo? Ella estaba compitiendo. Ella quería ganar la guerra. Ella quería decir, yo también pude. De manera que Jacob se convirtió en todo menos en el amor de su vida. ¿Te das cuenta? Raquel cae en un amor y en unos celos enfermizos con su hermana, que lo que termina diciendo es, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero yo he vencido. Dice la NTV, yo voy ganando. Así termina Raquel en la NTV, dice, yo voy ganando. O sea que era una competencia de hijos.
Entonces, ¿qué te quiero decir? Y con esto voy a terminar. Solamente una mujer encontró la satisfacción en Dios. Si tú sigues leyendo la historia, te vas a encontrar que Raquel sí tuvo un hijo. Fue José. Nada más. Y si te vas más adelante de la historia, te darás cuenta que Raquel murió y la que quedó viva, se entiende que fue Lea. Raquel muere. Y hay una escena en la Biblia donde Raquel, cuando Jacob va a sacar a su familia para llevarlos otra vez a su tierra, lo que hace Raquel es que ella esconde los ídolos de su padre y se los lleva. Dicen algunos, un comentario bíblico que leí, es que mientras Lea tuvo un encuentro con Dios, Raquel no lo pudo tener, por eso se lleva los ídolos con ella y los esconde. No encuentra la satisfacción en Dios, pero Lea sí. Y esta historia es una historia impactante. Tráela a la vida de hoy. Y qué escandaloso ver cómo dos hermanas se agarran del chongo por un hombre. Pero más escandaloso es ver cómo dos mujeres son cegadas por la insatisfacción de sus vidas. Ninguna de las dos es feliz. Aunque tú pienses que te falta algo en lo físico, en la altura, en el color de piel, en el color de tus ojos, en cómo eres gordita, flaquita, chaparrita, aunque tú pienses que algo te falta, quiero decirte, no te va a hacer feliz. Porque la satisfacción de nuestras vidas es Dios. Aunque tengas el hombre que deseas, aunque tengas el novio más guapo, el esposo mejor, nada te va a hacer feliz, porque la satisfacción es Dios. Ahora, si te consideras fea, no tan agraciada, despreciada y totalmente alejada de tu familia, porque así se sentía Lea, quiero decirte algo. Hay propósito en Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no mira como mira el hombre. Dios mira en lo profundo del corazón. Y hay que ser agradecidas. Si Dios nos hizo chaparritas, morenitas, medio con pancita de buchecito, como te haya hecho, agradece a Dios. Porque así eres tú y Dios te ama. Encuentra tu satisfacción en Dios. No pelees con nadie. No pelees con otra mujer. No pelees con tu hermana. No compitas. Encuentra tu satisfacción en Dios. Que no te pase la vida como le pasó a Nala, la persona que te conté al principio de la predicación, solamente en la iglesia como de viaje, hasta que Dios le dijo, todo lo que necesitabas era mí. Y qué fuerte que Lea pudo encontrar el amor de Dios, pero Raquel no tanto. Raquel compitió hasta el final y nunca valoró el amor de su esposo. No lo valoró, porque ¿a quién se lo entregó? A las sirvientas para tener hijos adoptivos. Pero Lea dice, con este hijo alabaré al Señor. ¿Me dices amén? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, sé mi satisfacción. Que yo no busque la satisfacción en un hombre, en un hijo,
en el dinero, en el trabajo, en lo que tú pienses que te haga falta. Búscalo en el Señor. Y a los hombres, venía platicando con Mike, le venía platicando la predicación y le venía diciendo que encontrara su deleite en el Señor. Porque aun cuando tengamos todo lo que quisiéramos, le decía Mike, el Señor seguirá siendo nuestra satisfacción. ¿Me dices amén?